una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Amigas y amigos, ¿qué tal? Estamos en Nosotros No Somos Así, el podcast del morenismo michoacano. Y bueno, hoy tenemos invitada de lujo, la doctora Gaby Molina, secretaria de Educación en el Estado, pero con bastante y larga trayectoria en la izquierda de nuestro Estado. Hola Gaby, bienvenida a el podcast del morenismo michoacano. Gracias, Julio, qué gusto estar aquí esta tarde. Y bueno, nosotros no somos así. Nosotros así. Gaby, bueno, yo recuerdo mucho de ti cuando eras secretaria de los jóvenes, con el gobernador Lázaro. Nosotros éramos jóvenes, todavía, pero más. ¿De dónde es Gaby? ¿De Uruapan? ¿De dónde es Gaby? ¿Dónde estudió? ¿Qué hacía Gaby antes de interesarse en la vida pública del país? Ay, pues te voy a contar, Julio, y le voy a contar aquí a quien nos sigue. Yo nací en Uruapan, sin embargo, mis abuelos son de Morelia y estoy registrada en Morelia. Y tengo más años viviendo en Morelia, con un acta de nacimiento de Morelia, pero con mi corazón en Uruapan. Yo les digo que me podría definir entre una persona que ama, en términos gastronómicos, las corundas morelianas, que me siento muy moreliana, pero también el tamal de bola, que es de Uruapan y que solo se hace ahí, sí, así rico, como el atole de Zitún o de zarzamora. Pero yo me defino a mí misma como michoacana, pero muy moreliana y muy uruapense, y reconociendo la maravilla que es Michoacán, pues yo digo, yo soy michoacana. Entonces, naces en Morelia, pero tu niña la pasaste en Uruapan, me imagino. La pasé unos años en el Bajío, porque mi papá era ingeniero civil y se le dieron las oportunidades. Él era nicolaita, estudiaba ingeniería civil y vivimos unos años en el Bajío. Luego él muere muy joven y nos vamos a Uruapan, donde estaban todas mis tías, toda la chorcha familiar. Sin embargo, a los 18 años me vengo a estudiar a Morelia y ya ahorita que tengo casi 49, pues llevo más años viviendo en Morelia. Entonces yo me defino una michoacana de corazón. ¿Dónde estudiaste la primaria, Gaby? Le estudié una parte en esta ciudad del Bajío, que era Irapuato, en Uruapan, y hasta la prepa en Uruapan, y luego vine aquí a estudiar en la Universidad Michoacana, que ahí es donde coincidimos con el gobernador. Ya habíamos estudiado en la prepa, una prepa muy particular, porque tenía una característica que estaba registrada o validada por la UNAM. Entonces era una prepa con CCH. Y CCH tenía una formación en humanidades, y es ahí donde yo descubro la filosofía, las ciencias políticas, y justo en el 94 que yo estudiaba la prepa, es cuando viene el subcomandante Marcos a Michoacán, a Nurío, cuando se da todo el movimiento zapatista, el TLC. Entonces los debates eran súper importantes y ricos. Y ahí agarré un camión y fui a ver al subcomandante Marcos en la prepa, a Nurío, y luego me fui a Chiapas. Y eran esos años de transición política, de resistencia al sistema, del salinismo, de la lucha por la democratización del país. Entonces, volviendo a la pregunta, en Uruapan. En Uruapan. Ahí, pues usted, por eso, tienes vocación cardenista, muy cardenista, viene de esa época. Fíjate, es curioso eso del CCH, porque sí se hacían esos grandes debates. Te vienes a la Facultad de Derecho. Sí, pero justo en la facultad en la prepa, pues empiezas a leer a los autores filosóficos. Me acuerdo que llevábamos el libro de materialismo histórico. Y luego en la prepa que estabas. Ahí se leía mucho a Marx. Yo no sé si ahora las nuevas generaciones lo leen,
pero como la infraestructura, o sea, todos estos conceptos de mi generación, yo nací en el 76, pues marcaron una militancia política y luego me vengo a Morelia y ahí había una hegemonía con todo lo que el concepto de hegemonía significa, priista, ¿no? Sí, claro. Todo lo ganaba el PRI. Uh-huh. El sistema, era imposible ganar en alguna facultad, ser consejero técnico, y ahí es donde conozco a muchos amigos, a Osvaldo Ruiz. Osvaldo, un saludo. Ya estuvo aquí. A Osvaldo, a más joven, Carlos Torres Piña, él era más joven que nosotros, Sí, era un ¿verdad? año, 2 generaciones. Un año. Humberto Urquiza, que ahora está en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ajá. Elvia Higuera, con quien hicimos Saludos, después Elvia Higuera. una militancia feminista. Uh-huh. Y yo recuerdo mucho el intentar participar con un grupo que le denominamos Avance, Nicolaita. A ver, Gaby, me voy a tener tantito ahí. Tú también desde Avance. También Eres- hicimos vanguardia, perdimos todo y ahí vamos a hacer Avance, ahí medio nos colábamos. Avance. A mí me tocó conocer Avance ya después. Ya estaba, creo que Manríquez de coordinador, estaba Juan Daniel Manso, que le mandamos un gran saludo. Miguel Cervantes, Miguel Ramón Cervantes. Cirate, pero muchos empezaron ahí en Avance. Era como que la izquierda, la resistencia dentro de la Facultad de Derecho, que como decías tú, estaba dominada toda por el priato, ¿no? Y hasta la universidad. Pero ahí toda pero ahí en la Facultad de Derecho. Ahí, porque además veníamos también tratar de tener militancia política, y me acuerdo que habíamos organizado todo, la brigada, los carteles, bueno, ya sentíamos que íbamos a lograr un consejero técnico para luego tener un consejero universitario. Y a mí no se me va a olvidar que estábamos imprimiendo en la noche, haciendo pues toda la propuesta universitaria, y una persona que por allá de andar de apellido Santillán en ese entonces, líder ahí de la facultad, pues llevó un sonido, hizo una fiesta y ni cómo competir. Ahí toda la gente se fue ahí, lo que era como un bailongo, y fuimos aprendiendo mucho, aprendiendo de las derrotas, y sobre todo que no veníamos de la que ahora pueden llamarse familias políticas, ¿no? Uh-huh. Familias con experiencia Y política. más en la Facultad de Derecho, ¿no? Sí, pues éramos, yo les digo, todavía unos provincianos que intentábamos hacer política, que estábamos leyendo mucha filosofía, estábamos leyendo a muchos autores que hablaban. Este es un debate que ya no está vigente, de cómo democratizar al país, de cómo romper la hegemonía del sistema, de cómo transitar a la democracia. El otro día el gobernador citaba un libro de sistemas electorales de Giovanni Sartori, o El imperio del efímero, una crítica al capitalismo. Y todo eso nos estaba dando un bagaje teórico para pensar si era posible o no romper esta hegemonía. Y el concepto de hegemonía que yo venía un poquito de leer a Gramsci, que es este sistema que imposta todo, ¿no? El lenguaje, la forma de hacer política, que es muy difícil. Tú lo puedes romper desde adentro o desde factores externos, ¿no? Un TLC va a cambiar o modificar las formas y las relaciones políticas y los dispositivos que detonan o no un espacio público, un campo semántico, político, ideológico, y había una ideología muy priista, ¿no? Un statu quo, un sistema, una forma de hacer muy política. Autoritaria. Y que además ahora, muy rígida. hablando de Yello, que creó este sistema, que me parece, yo tengo muy claro un video que hizo él de cómo se representan los protocolos en este sistema hegemónico, ¿no? El usted, el nombrar como a 500 en el presidium, y que se van a transformar ya con Morena, con Andrés Manuel, con todo este movimiento que a mí digamos que me tocó la gestación en su parte intermedia, ¿no? No el nacimiento, yo era muy chica en el 88, pero ya el 94, el 97, cuando llega el 2000, cuando llega el primer... Yo sí creo que hay un parteaguas cuando se llega al poder, ¿no? Uh-huh. Que es a través de cuando se gana la Ciudad de México. Sí. Es el 88, el 94, el 97, son esos momentos históricos que van a dar paso a una gran transición política. Y que la izquierda en el 97 llega a ser la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Claro, llegan los primeros. Con el PRD, ¿no? Sí, después de que al sistema se le da
se le conceden espacios, digamos, con la creación de los plurinominales, con las reformas electorales. Yo, por cierto, hice mi tesis en materia electoral, que ahora está un debate de los plurinominales. Hay que ver que, digamos que fue para quitarle cierta presión al sistema político mexicano, le ponen una válvula de escape que van a ser las diputaciones plurinominales y el registro de los partidos políticos de oposición, que ya no nada más era el PAN que venía de Gómez Morín, sino que venía ya de todo este movimiento que... El Frente Democrático Nacional. Frente Democrático, que venían del Partido Comunista, del PAR, y digamos que le quita el sistema esta olla de presión y da cabida a este nuevo sistema político y esta transición. Y en ese momento... ¿Es un parteaguas ahí? ¿Es correcto? Y empezábamos a tener una prensa más libre, ¿no? Yo me acuerdo yendo a los portales a comprar La Jornada. Sí. Uno esperaba que iba a escribir el subcomandante Marcos. Los libros no llegaban a mi pueblo, entonces había que leer La Jornada. Luego se editaron los libros, los cassettes. Yo no sé si tú viste los cassettes que uno todavía escuchaba. Y eran esos procesos de formación política que ahora han cambiado, no han cambiado con lo digital, pero bueno, intenta romper la hegemonía desde adentro, desde fuera, desde el sistema de partidos, desde el proceso democrático, desde los movimientos sociales, porque hay que ver que la izquierda se va a nutrir de todos estos movimientos sociales tan importantes. Como yo, militante feminista, pues encontramos un cobijo en estos movimientos sociales que reconocen las cuotas, que impulsan los derechos de las mujeres y que se van generando nuevas agendas. Se rompe el sistema en el 94, llega la elección del 97, ganamos la capital y es un proceso que va a permitir lo que vivimos hoy, ¿no? Que es bueno, increíble. Bueno, aquí estoy viendo la lona de la presidenta. Digo, yo creo que, o sea, lo soñamos. Claro, y que se hace que se le muestra porque llega a la derecha a través del PAN, se rompe esa hegemonía del PRI, llega a la derecha a través del PAN, que ya venían como PRIAN, pero en específico el PAN, y se le demuestra al neoliberalismo que hay otra forma de gobernar desde la Ciudad de México. Desde ese parteaguas que hablas tú del 97, ¿no? Si uno recuerda, por ejemplo, andamiaje mediático contra el ingeniero Cárdenas cuando asesina a Paco Stanley. No, hombre, usted renuncie, ¿no? Que siempre los comentócratas y los medios de manipulación del neoliberalismo, los del usurero Salinas Pliego, ellos fueron los que empezaron con ese linchamiento después de Televisa. Yo me acuerdo que estaba muy chico, pero sí me aventé, ya me interesaba. Era el 97. ¿Tú qué edad tienes, Julio? A ver, 44. Le llevo yo 5 años. 5, no, casi nada. Cada vez más, te ves mucho más joven. ¿Sí? Gracias. Pero sí, yo recuerdo, 97 me interesó mucho con lo del zapatismo, después 97 donde yo en ese año leí el libro de Fobapro Expediente Abierto. Sí, la votación del Fobapro a la resistencia por Pemex, por los energéticos. Y el licenciado sacó un libro, no me acuerdo si lo leí en 97, 98, pero yo leí ese libro, un libro que me interesó en el López Obradorismo, que vi que era algo diferente, pero que yo simpatizaba ya con la izquierda desde siempre, y me tocó ver cómo todo ese andamaje mediático con la muerte de Paco Stanley, que fue terrible. Terrible. Y sobre todo esta visión que se tenía, que éramos ineptos para gobernar, ¿no? Ahora dicen, las mujeres pueden gobernar, claro. Bueno, el político general todavía piensa eso, y algunos comentócratas a la actualidad. Todavía, y se decía, mira, ahí nacieron los grandes conciertos del Zócalo, ¿no? Y yo luego he hablado con quienes vivieron ese proceso y era el prejuicio, ¿no? Las plazas tenían el estigma de que el sistema las había cooptado, ¿no? Y que el sistema había reprimido en las plazas. Entonces, recuperar las plazas como espacio cultural es uno de los legados más importantes que va a dejar la izquierda, y que hoy, bueno, a mí que me encanta Rosalía y que me encanta la música y Calle 13, o sea, es decir, Calle 13. ¿Por qué pueden estar hoy estos conciertos en las plazas? Alguien me volvió a enseñar que cuando se hicieron los primeros conciertos, no, hay que llenar de policías, es muy peligroso, los jóvenes revoltosos. Entonces, toda esta remembranza de conquistas es para que no las perdamos, Julio. La posibilidad de que la cultura, la alegría fuera parte de la agenda pública viene de los gobiernos de izquierda. Yo recuerdo un maestro
porque a veces puede parecer retórica, ¿no? Que nos puso una regla de 30 centímetros. Y esto decía izquierda o derecha, el fin de las ideologías, y hacía unas preguntas. ¿Dónde te colocas ideológicamente, no? Si usted no está viendo, haga de cuenta que aquí está. El centro es el centro siempre, extrema derecha y extrema izquierda. ¿Qué está en la extrema derecha? Iglesia, capital, libre mercado, América. ¿Qué está en la izquierda? Derechos sociales, derechos humanos, salud sexual y reproductivos, pero sobre todo hay un punto de quiebre, que es ¿cómo te consideras en materia de despenalización del aborto? Otra vez el cuerpo de las mujeres como punto inflexible de definición ideológica. Entonces, ¿qué se ve en la extrema derecha? Ahorita que decías que llegan los gobiernos del PAN, es el mercado, es el rescate bancario. Jóvenes, quizás ustedes no lo saben, un día se nacionalizó la banca y otro día esa banca que después se privatizó y que abusó y que te daba y te regresaba cheques y que hizo un abuso extremo y que quebró, el Estado, en vez de hacerlos pagar, decide salvarlos. Claro. A ti y a mí nos tocó el FOAPRO. Hay esta izquierda que no la aprobó. Todavía se sigue pagando ese rescate bancario. Y yo lo digo mucho, el país no se regaló, se vendió, lo compró un grupo de saqueadores nacionales. Estas grandes empresas mexicanas que había que cuidarlas, reactivarlas. Un ejemplo muy chiquitito. Por ejemplo, México tenía una serie de espacios para los jóvenes en el INJUVE, en las playas, en Huastepec, en Cancún. Todo eso ahora son hoteles de transnacionales. Bueno, ¿qué es la izquierda? En estos dos modelos, la izquierda es pensar en la justicia social, el bienestar del pueblo, que por el bien de todo primero los pobres y que en toda política pública decidas por la soberanía, porque el Estado es el que controle los energéticos. Bien, hay un TLC, hay un marco de libre mercado, pero el Estado no pierde la rectoría sobre sus bienes y pone las reglas. A ver, tú banquero, no le puedes cobrar lo que quieras a este usuario. A ver, tú, iba a decir la empresa transnacional de alimentos, tú no puedes establecerte aquí sin derechos a los trabajadores. O tú no me puedes montar esta empresa haciendo este ecocidio. Tú, cervecera, me tienes que cuidar el agua. Bueno, cuando llegan los gobiernos de izquierda, se muestra, y ahora más que nunca, que ha salido más de 14 millones de la pobreza, que hay un modelo económico, político, de derechos, que ve por el bien común, y hay otro que ve por el capital, claro, por el interés personal. El interés personal, el enriquecimiento de unos cuantos. Y regresando a este ejercicio que nos hacían, yo siempre tuve muy claro en qué espacio me colocaba. ¿Qué es, por ejemplo, la extrema izquierda? Que después dicen, si te sales de estos 30 centímetros, bueno, y viene la anarquía, ¿no? Yo no me considero anárquica. Considero que hay un modelo económico, político, ideológico, que la izquierda ha logrado, ahora que hay esta fuerza, este péndulo de tanta derecha ganando y una extrema derecha muy destructiva, que este espacio político es el que ha permitido avanzar en materia de derechos humanos, y todo eso para decirte que en un momento donde el péndulo parecía estar en la extrema derecha con gente tan frívola como un Fox, que bajó la posibilidad de hacer una interlocución política de alto nivel, que empobreció la vida pública, que además, yo siempre lo digo, es que la ignorancia también es derecha. Bueno, la ignorancia y haber tenido el precio del barril del petróleo a más de $80 y hacer de eso nada, porque no hubo nada de inversión pública, hay que recordar a dónde nos llegó. Y luego, la otra derecha, la de Calderón, totalmente con una visión represiva, militar, yunquista, antiderechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por fortuna, estamos en otro lado de la historia. ¿Qué dicen los panistas ahora, Gaby? Patria, libertad y familia. Y la derecha es hipócrita, dice, siempre habla de libertad cuando son los más autoritarios, porque pues Fox censura a Gutiérrez Vivó, ¿no? Ay, el gran Gutiérrez Vivó. Sí, Calderón
pues es cuando los medios del neoliberalismo, estas dos grandes televisoras, firman un pacto de no hablar con la violencia que se había desatado. Es más, Calderón trae una guerra que ningún mexicano pidió, ¿no? El Rápido y Furioso, los granadazos de Morelia. Y eso es muy importante porque le hablabas a las nuevas generaciones, es muy importante que lo sepan. Y algo que tú dijiste... Por tanta narrativa que traen ahorita estos de la derecha. Sí, tú dijiste algo ahorita muy importante. En ese momento los medios públicos los debilitan y no solo eso, se reduce el espacio y las horas de tiempo público para las campañas. Todo el espacio que tenía el gobierno lo van minimizando. Ah, sí. Le recortan tiempo. Cuando el Bernardo Gómez Televisa le aplaude a Fox y hasta hace esta expresión, ya ves cuando Roque hizo la Roque señal, cuando incrementan el IVA del 12 al 15%, del 13 al 15, perdón, hace la Roque señal, siempre se imponían con la manipulación. Por eso es importante estos espacios, Gaby, identificar también para las nuevas generaciones y porque eres una mujer de izquierda que está en la palestra ahorita, estatal, actualmente secretaria de Educación, y que bueno, suenas para estar en las boletas en el 27, ¿sí? Que ya tú lo definirás a su tiempo, pero suenas para estar en estas boletas. Y es importante porque yo sí he leído algunas críticas mal infundadas del comentócrata de los medios neoliberales aquí locales, ¿no? Bueno, si se dice algo quiere decir que estás en la palestra, pues claro, que estás en la palestra, que no es de que, si sabe quién sea Gaby, ¿no? Que estás ahí. Pero sí es importante que sepan esta trayectoria porque luego de repente no se sabe en las nuevas generaciones o se olvida muy pronto o algunos de nuestros compañeros o compañeras les calientan mucho la cabeza estos mismos del neoliberalismo que incrustan y dicen, no, es que tú eres fundador de Morena, ahora resulta, ¿no? Esto que llaman el oportunismo, el ¿no? oportunismo, yo vi que para mí en lo personal, Carlos Manso no se me hace que es pan y circo, ¿sí? Prián y circo, como lo es los Valencia aquí en Morelia, y saca un video de que se están peleando en Europa por el comité. Pues, ¿a ti qué? Pero aprovechan eso. Ha habido cosas que aprovechan para denostar, y es importante estos espacios para que ustedes y nosotros más bien, que estamos en este gran movimiento, vean que no somos así. Fíjate todo lo que definiste. Tú siendo, teniendo una trayectoria ya amplia en la administración pública, fíjate todo lo que definiste y deben saber lo que es Gaby Molina y los que son los compañeros y compañeras en nuestro movimiento. Fíjate que yo acompañé el día que se aprobó la despenalización del aborto y alguien me ponía, usted no nos ha acompañado, algo así. Y quizás ella no sabe que fui una de las primeras legisladoras que impulsó la despenalización del aborto, o que fui la primera que presentó la iniciativa de paridad, que en ese entonces se archivó, o que logramos consensuar con apenas un voto más la ley para prevenir la violencia contra las mujeres. Era ley de acceso para prevenir, atender y erradicar la violencia. Luego le han cambiado el nombre, ley para prevenir y eliminar la discriminación, que era sobre todo un espacio institucional a partir de derechos humanos para que hubiera un aparato institucional. En ese entonces tampoco había derechos humanos. Presenté la iniciativa para quitar o para sustituir la palabra de garantías individuales por derechos humanos. Yo venía de un proceso de formación política en Chile, donde ellos habían tenido
muchas transiciones después de las dictaduras, procesos de amnistía, reparaciones del daño, sobre todo porque habían vivido procesos más difíciles que los de nosotros. Y yo traía un bagaje jurídico, traía el acompañamiento de ONU Mujeres, de las feministas que nos juntábamos en Huastepec. En ese entonces, yo de 29 años, y había toda una agenda progresista que, aunque veníamos de la izquierda, era muy poco popular, ¿no? A mí me decía mucho un diputado: usted nos mete en muchos problemas, estas leyes, ¿de dónde las saca? Un código familiar también que separaba la parte del derecho familiar del derecho civil en su conjunto. Y en ese momento yo no me daba cuenta que todavía no había un movimiento social que pudiera respaldar estas iniciativas. Salían los doctos del derecho, los ilustrados, por decir así, de la Facultad de Derecho. Decían: no, esto no va a pasar porque transgrede el principio constitucional de igualdad, ¿no? Han pasado más de 15 años y hoy me queda claro que lo que tenemos que cuidar es la unidad, el respeto entre nosotros, evitar esto que es inventar una historia de vida cuando no la tienes, ¿no? Que tu propia historia hable. Ahora también me da risa que bueno, no me da risa, sino sale un TikTok diciendo que si tengo o no tengo el grado académico. Sí. Y la verdad es que hay tanto todavía por aprender, reconocer, conocer. Quien me conozca un poco sabe que muchos años estuve fuera, que tener un grado académico se demuestra muy fácil, y hay jurisprudencia. Tú pones tesis doctoral de Gabriela Desirée Molina Aguilar, Universidad Complutense de Madrid, y ahí está una tesis doctoral, ¿no? Lo que hemos aprendido, Julio, es que hay que cuidar a la izquierda, que hay que generar unidad. Hay un libro que nosotros leímos en la prepa que se llamaba Historia de Maita, de Vargas Llosa. Y es como muchos grupos que intentan hacer un movimiento se diluyen en un conflicto interno, ¿no? Los maoístas, todas las corrientes dentro de la izquierda, y hay que cuidar que eso no vuelva a pasar en el movimiento. El movimiento es más grande que nosotros y nuestra responsabilidad es cuidarlo, y lo ha dicho mucho nuestra presidenta, ¿no? Y el cuidado se trata de respetar a los otros, de encontrar los espacios de diálogo, y de que si bien todos vamos a la misma posición, porque todos queremos el mismo espacio, hay que encontrar las formas de resolver y de presentar nuestras propuestas sin transgredir ni los derechos ni la dignidad de nadie, y siguiendo los principios que ha marcado la presidenta y que quedan muy claros en el documento que ella le acaba de mandar al partido no hace muchos meses, porque ahí están las directrices de por qué no somos iguales, o de por qué no somos así. No, me dicen: no, es que se pelean. Le digo: bueno, vean la historia del PRI, ahí se mataban. Sí. ¿No? Vean la historia de la derecha, ahí se expulsaban. Sí. Y podemos tener diferencias que son válidas, son legítimas, son importantes. Las tensiones son naturales en la lucha por el poder. Lo que no podemos hacer es que sean de tal nivel que queden por encima del proyecto. Claro. El proyecto de país y de nación, como tanto insistió nuestro presidente, es lo que debe estar siempre en el punto, en nuestro gran objetivo. Lo demás tendremos que irlo resolviendo juntos. Y fíjate, me decía mucho el gobernador Alfredo, cuando estábamos en Morena fundando, decía: competimos pero nos reconocemos. No empezamos. Y es eso el reconocer, porque tienes toda la razón. Por eso esa narrativa de la derecha del neoliberalismo, porque están cambiando las cosas. Gaby, mira, yo me acuerdo que en la etapa de cuando era uno más chico y llegaban los grandes políticos, bueno, los del PRI, que según sí sabían gobernar, pero luego ya que gobernó Lázaro, el doctor Leonel Godoy, ¿no? Que la Secretaría de Educación era un polvorín. Nadie quería. Y y la verdad, tienes trayectoria, ahorita hablaste y queremos que hablemos ahorita un poquito más de cuando fuiste diputada muy joven. En el 2004 fuiste diputada, ¿no? Yo hice 2004. 2008, que fue una legislatura típica de 4 años. Sí, para empatar las elecciones. Y pero sí me llama mucho la atención que aquellos grandes señores que los ponían así los medios, no, es que fulanito sabe de educación. Es más,
Luego cuando llegó el priista Jesús Sierra, priista recalcitrante, que ya luego lo hicieron magistrado, que el señor, que ahora sí va a arreglar porque ellos sí saben. Y no. Y llega el gobernador Alfredo, llega Gaby Molina y ahí va. Se cumplen los ciclos, se tiene un programa de dar apoyo a las escuelas que viene desde la federación, pero lo más importante es que se cumplen los ciclos escolares. Sí hemos logrado mover el status quo. Eso es importante, ¿eh? Sí, o sea, al final, ¿de qué se trata el derecho a la educación, Julio? De que todos los niños y las niñas tengan clases 180 días, que no haya paros, que esto que vivimos de mucha corrupción, de inestabilidad, de venta de plazas, de chantajes, de una institución que estaba entregada a otras fuerzas con otros objetivos que no eran hacer realidad el derecho de miles de niños y de niñas a la educación, lo pudiéramos llevar a otro lugar. O sea, el conflicto político tiene muchos momentos, ¿no? Era una institución con dos características: totalmente frágil, en el sentido de que no era la autoridad quien mandaba ahí, y la otra característica estaba envuelta en medio de muchos intereses, y en esos intereses no estaba por encima de todo el derecho a la educación. Bueno, digamos que ese es el diagnóstico, ¿no? Fragilidad institucional o debilitamiento institucional, es decir, todas las capacidades del Estado no existen, la Rectoría de la Educación no se ejerce porque hay otros actores que mandan allá adentro, y segundo, muchos efectos en términos de paros, falta de ciclo escolares completo. Aunado al COVID, era el peor escenario posible. Y luego llegaste, aparte del COVID, llegaste en una etapa difícil porque todo el periodo pasado, los 10 años anteriores, pues la década pasada, nos traían a pan y agua. Y digo nos traían porque mi alma laboral está en la Universidad Michoacana. Ahí es mi inscripción en la Facultad de Derecho. Sí, y nos traían a pan y agua sin los... Ya en octubre, noviembre ya no había. Bueno, ya a veces en septiembre ya no había. Y luego le sugiero yo al gobernador Alfredo Ramírez estar en recursos humanos. No le pareció mucho al secretario de Finanzas actual, pero estuve yo en recursos humanos del gobierno del estado y le dije, sé cómo pagar la nómina, ¿no? Porque acá se maquila. Pero te quiero decir algo y expresar algo que me tocó vivir contigo y con la anterior secretaria de Educación, antes de ti, ya en esta transformación, porque luego me tocó ver contigo en pensiones, muchas cosas. De verdad, contigo, rápido, todo bien, sin tanta burocracia. Ahí vamos. Sí, llegaste a romperte en eso, que son cosas sencillas, pero que son significativas. Es que te platico, Julio, yo tengo muchos años de servidora pública y te das cuenta que esto que decía nuestro presidente Andrés Manuel, de mover el elefante, ¿no? Híjole, la burocracia es, pero ¿cómo no? A todo. Y ahora nuestra presidenta, con esta gran prioridad que tiene en educación, yo vi una coyuntura muy particular. Si no hay un gobierno federal que cree en la educación, por más trabajo que hagas va a ser muy difícil. Así es. Entonces, lo más importante ya lo teníamos, un gobernador de izquierda, fundador, con una visión de lo importante que es la educación, desde inicial hasta media superior, hasta nuestra Universidad Michoacana, tecnológicos, todo. Un gobierno federal que cree en la educación. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Tratar de ser lo más ágiles y eficientes posibles en medio de alguien tiene una metáfora cuando un gato enreda todo, no sé si usted tiene un gatito, pero cómo enreda el estambre y que está muy complicado, ¿no? Porque aparte cuando lo araña, pues quedan muchas hebras, ¿no? Uh-huh. Y una subsecretaria, Carmen Escobedo, decía, tranquila, vamos a silvanar la hebra, ¿no? Primero había que pagar a los maestros. Buena servidora pública te encargo. También la maestra Carmen, bueno, una gran maestra, Pati Flores, Pati Flores, el equipo. Un saludo, Pati Flores también. Pati, Marco Telles, que ya tenía mucha experiencia en el servicio público, entonces decíamos, bueno, vamos a tomar decisiones, vamos a trabajar, vamos a avanzar. Lo importante es que los maestros tengan su justicia laboral, lo importante es que logremos el ciclo escolar completo, lo importante es que podamos llevar programas socioeducativos, el gobierno federal nos manda las becas, vamos a crear otro nuestro, bueno, el programa
programa de Michoacán se lee. Y ha sido un gran equipo, pero sobre todo uno no puede entender a la izquierda sin este gran movimiento de maestros que en algún momento se perdió la brújula, ¿no? Pasamos de luchar por el derecho a la educación a luchar solo por demandas y exigencias sindicales, que algunas legítimas, algunas no. El tema es que se fue dañando a terceros, que eran los niños y las niñas. Y hoy yo digo, bueno, qué orgullo estar al frente de una institución que tiene más de 1.150.000 alumnos, 82.000 trabajadores públicas e incorporadas, y que hoy podamos decir, nos falta mucho. Claro que sí, lo vemos. Bueno, el neoliberalismo pegó a las escuelas. Claro que hay un impacto. Hay 3 rubros que el neoliberalismo degradó en el Estado: educación, seguridad, salud. Y salud. Y se recrudecieron más en Michoacán porque tuvimos un periodo que fue terrible, del 2011 hasta el 21. Bueno, la época de Fausto, donde hubo como 5 gobernadores, ¿no? Muchos secretarios de educación. Muchos secretarios de educación. Te decía de este señor Jesús Sierra que no. Luego en la época del Silvanato, que también se fue recrudeciendo. Tú lo dijiste bien, y luego no había un gobierno federal que apoyara. Yo me acuerdo que les decía ahí hicimos unos foros para las reformas a las leyes pensionarias que venía del peñanietismo, del Peña. Y yo les decía, no, hay que aguantar ahorita, porque acabándose esto, si llega la elección de Andrés Manuel, va a ser otra cosa, ¿no? Sí, que como dices tú, se tiene que ir construyendo. Sí, ya llegó él y apoyó la nómina educativa, pidió la tarjetización, cosa que cumplió el gobierno del Estado al pie de la letra. Ay, no te tocó, Gaby, no te tocó, pero esas cositas pequeñas que tú dices, le pegaron a unas grandes mafias, que hizo el gobernador. O sea, a mí me parece, si tengo claro, el pasado es cheques, corrupción, sí. reparto de plazas. El futuro que visionó el gobernador se instaura en una medida: cuando se tarjetiza la nómina educativa y cuando el gobierno del Estado toma la decisión de ir hacia adelante de manera frontal contra muchos temas y abusos como ingreso anormales, venta de plazas, asignación de plazas. Y ahí es el momento en que yo diría, hay un parteaguas en la historia educativa, y es una decisión de este gobierno del que yo siempre me sentiré muy honrada de ser partícipe, y ahí empezamos a trazar otro camino, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero muy clara, y más ahora que yo a la presidenta, de cómo se puede estar mirando al futuro y que siempre hay fuerzas que quieren regresar al pasado, porque ese pasado es atractivo, genera capital político, genera algunas simpatías temporales, pero si no pones al centro y hacia adelante el derecho a la educación, que el presente y el futuro se construyen en las aulas, es muy fácil dar un paso, como diría en la canción, de reversa. Pero nosotros y tu servidora Gaby Molina jamás lo va a permitir. Claro, y son estas cosas pequeñas que se ven que luego con la narrativa que hay tratan de olvidarse, pero que lo comentó el gobernador ahora en su informe. Hay una anécdota ahí buena, que me tocó a mí estar atrás de la maestra Graciela Andrade. La voy a contar. Entonces el gobernador expresa, amigas y amigos, participa, Gaby pasa, ¿no? Esta parte que estamos hablando, pues expresa lo que se ha hecho este año, y dice el gobernador, la mejor secretaria de Educación del Estado que hemos tenido. Y claro que sí, yo coincido. No es por hacerte la barba, Gaby, pero yo coincido por lo que platicamos eso. Y dice la maestra, no, la vimos. La maestra decía, ya le dije, sí, maestra, pero a usted le tocó el calderonato, pues. Sí, ¿no? a veces recibir a Josefina Vázquez Mota, y en un país tan centralista, pues era muy difícil llevar esas políticas que tú dijiste. Sí, hoy los astros se alinean para hacer realidad el derecho a la educación, y esto, Julio, significa que yo en la mañana a veces me gusta salir a correr, andar mucho en la calle todo el día, viendo las escuelas. Significa que
todo lo que sucede en torno a la educación y todo lo que permite el dar resultados en gobierno se traduce en la vida cotidiana de cientos de personas. Se toma el transporte público, hay graduaciones, se evalúan a los niños aprenden, los niños se inscriben al siguiente ciclo escolar. En torno a la educación se da algo que yo puedo ver, que es la felicidad de las familias. Y en torno a educación se da la pacificación, y en torno a educación se da el futuro de un pueblo, porque no hay otra manera de civilizarnos. Esto es muy importante recordarlo. ¿Cómo es que tú pacificas? ¿Con patrullas y persiguiendo delincuentes? Tú pacificas porque a un niño o a una niña le das herramientas cognitivas, le das las posibilidades de que él elija en una disertación entre tomar un camino fácil o uno difícil a un joven. Entonces, toda esta demagogia en torno a quien dice que va a gobernar y que lo va a hacer bien y que sabe cómo, hay que mirar su historia y cómo lo quiere hacer y cómo lo hace ahora. ¿Es con violencia? ¿Es con gritos? ¿Es con conflicto? Eso ya lo hemos vivido, Julio. Mira, así es. Yo he vivido de todo, hasta estar el 15 y 16 de septiembre en el balcón del gobierno y ver a las víctimas. Entonces se me hace de una enorme responsabilidad todos estos que creen que la violencia, los gritos, el insulto, el ponerte tú a insultarte con alguien, ¿eso da resultados? Claro que no. Es la serenidad, la templanza, la capacidad de llamar al diálogo en una mesa, sentadas las partes, porque todo lo demás es conflicto. Claro. Y en el conflicto solo se genera más violencia. Violencia con violencia, gritos con gritos, van a generar un estado emocional alterado de los grupos, de las sociedades, de las historias de vida que por alguna razón pueden estar molestos, ¿no? Porque quizás sobre ellos ha caído el peso de la injusticia, de la discriminación. Hay que entender las historias de vida y hay que decirles a todos estos que hoy creen con estas prácticas tan derechosas que este Estado va a cambiar. Cuando la derecha y una forma de hacer política que dejó el PRI, que es una cultura política muy nefasta y que la tiene mucha gente, es el autoritarismo, el mis chicharrones truenan, la soberbia, el que te montes siendo superior con alguien que tiene otros contextos, lo único que te deja es caos, es más violencia, es desorden, es conflicto prolongado. Cuando tú logras entender que un Estado puede tener muchas áreas de oportunidad si escuchas, si te plantas con humildad, si dialogas y si encuentras cómo puedes avanzar aún las dificultades, yo creo que eso se llama gobernar y hacer política. Así es. Nada más que no todos saben gobernar y hacer política. Además hay una trampa actual que es la trampa de las redes sociales. Hoy yo leía que un ser humano, sobre todo un adulto, puede pasar 6 horas aquí, miren, en esto que voy a mostrar, en un teléfono. Sí, es correcto. Estos generan estados alterados, envidias, conflicto social, y cuando tú piensas que hay una militancia solo en redes, que tú solo actúas para este show digital, estás vaciando, estás desfondando la política, y eso genera estos monstruos de los que México se ha liberado, que es tanta falacia y tanto oportunista y tanto personaje que empobrece la vida pública y que no solo eso, destruye. Así. Es muy fácil destruir, es muy difícil crear, Julio, y todo esto para decirte que tenemos que tener mucho cuidado que nuestro movimiento no lo destruya, que los intereses personales no se antepongan a los intereses que son muy claros. Los derechos, hacer una sociedad de derechos, de paz, de alegría, de bienestar. Tú que hablabas del cardenismo, hay una gran aportación que es la justicia social, que debe sumarse, sí, claro, con el de bienestar. Todo lo demás es seguir empobreciendo la vida pública, desfondándola, queriendo hacer capital político con una coyuntura, minimizando, y siempre hay posibilidades de que Michoacán sea mejor, sea maravilloso, sea esplendoroso. Yo lo digo, bueno, las mujeres en Michoacán, 1 de cada 4 son jefas de familia, y las mujeres han hecho en la política, en el servicio público, en el movimiento algo extraordinario, claro, y hay que seguir por ese camino. Pues tenemos grandes mujeres en esta transformación y de varias generaciones
Digo, por eso es importante ver cómo se viene, porque son varias generaciones. Estás tú, que eres secretaria de Educación, que ya tienes una trayectoria. Está Celeste, que es senadora. La doctora Fabiola, que también viene de trayectoria, otra generación, y también de una trayectoria de izquierda, humanista. Está Gladys, está Juliana, que ahorita tienen un encargo, pues. Juliana es presidenta de la mesa del Congreso, de la mesa secretaria del Congreso. Gladys es de movilidad. Carolina Rangel, que es la secretaria general, que es otra generación también más joven, secretaria general del partido. Regidoras como la de Morelia, Mariana, como como las de Cueneo, la secretaria de la mujer del partido, Mireya, más escritora, promotora de la literatura. Exactamente, o sea, todo esto pues es aviva nuestro movimiento, y no es un asunto de estarnos peleando por la cuestión de género. Es un asunto de que, bueno, están haciendo un buen trabajo. Tú estás haciendo un muy buen trabajo en la Secretaría de Educación, ¿sí? Y no nomás ahí, no nomás a lo que le decía yo a la maestra Graciela, que ella expresó, pues no nada más es eso. Ella misma, la maestra Graciela, ha hecho una gran buena aportación. Claro, cuando también fue secretaria de Desarrollo Social, una de las mejores. En la UTM ha hecho un trabajo En la UTM, extraordinario. o sea, pero Gaby Molina, pues también no le tocó siempre con el gobierno federal estar en ese estado de confort. Fue diputada local. Cuando no había mayoría y cuando fue diputada local aquí, sí. Joven, mujer joven, porque éramos 4 mujeres, y una de ellas tuvo 2 maternidades, fue mamá. Entonces iba muy poco, de 40 diputados. Ahora veo la foto y digo, esta es la paridad, sí. Esto es lo que hemos logrado. O sea, y tú te tocó eso, ¿no? Donde proponías estas reformas que nos comentaste de paridad, y que pues eran otros tiempos, y lo ven así. Eran otros tiempos, y eran tiempos cuesta arriba, ¿no? Y todavía lo son. Y hoy es un gran momento para las mujeres. Quien no lo entiende es porque quizás no logra ver el mundo, no logra ver a nuestra presidenta en toda su dimensión de lo que significa una mujer en América Latina siendo presidenta, una primer ministra en Japón. Es el gran momento de las mujeres, y es el resultado de una lucha que inició por el derecho al voto y que culmina. Yo lo tengo clarísimo, porque además mi tesis doctoral se llama la lucha por la representación política de las mujeres. Me parece que del derecho al sufragio de 1954, que es justo donde abro yo mi tesis, bueno, yo hablo con el siglo XIX, hasta la llegada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta CONA, es el resultado de un movimiento que ha caminado con la izquierda, y que no lo podemos entender si no reconocemos que cada consigna, cada marcha, cada casilla cuidada, cada candidata acompañada, tuvo que ver que teníamos que construir para que las mujeres ocupáramos espacios de representación política o de alto nivel en el Poder Ejecutivo del Estado. Entonces hoy yo lo veo, tengo mucha claridad de que será mujer, porque en Michoacán además no ha habido alternancia, porque hay una tradición política de vanguardia, y porque hay un movimiento, bueno, tú lo ves ahí. Yo puedo decirte 10 figuras de alto encargo cuyas responsabilidades son de las mujeres, subsecretarias de administración, delegadas administrativas, mujeres titulares de politécnicas, de el Instituto Tecnológico de Morelia, por ejemplo, es una mujer. Eso es el resultado de una lucha y de mucho trabajo, porque a las mujeres nadie nos ha regalado nada. Claro. Siempre hemos trabajado viendo por los otros, viendo hacia adelante, pensando en el futuro, no ver cómo retrocedemos. Y hoy es tiempo de mujeres, y eso no es una palabra vacía, es una síntesis de una capacidad de reconocimiento en la vida pública de otras formas de hacer política y de estar en la política. A ver, a gobernar Michoacán uno ha visto de todo, ha visto diversos tonos de izquierda, por así decirlo. Ha gobernado la capital, la derecha, ha gobernado el PRI. ¿Qué es lo que no ha gobernado, Julio? El Estado. Una mujer no ha gobernado, y será una mujer. Es correcto. Solo nos falta una mujer, porque sí, si bien el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya va a dejar las bases de otro estado, yo estoy segura que será
una mujer la que lleve a una segunda etapa de transformación, que la transformación va a seguir avanzando y que es el tiempo de las mujeres y que los michoacanos, además lo dicen las encuestas, quieren que sea una mujer y quieren mirar hacia el futuro. Sí, no, y aparte, te digo, lo dijiste muy bien, no es una cuestión de que se les dé, sino de estar en igualdad de circunstancias y su trabajo la respalda. Ahorita dimos, se nos van más, pero dimos varias de nuestro movimiento que traen y de varias generaciones. Es que también hay que entender que este gran movimiento, esta transformación, no nomás se vino a pelear del 2006 a la fecha o de Morena hacia acá, ¿no? Tiene la lucha, tiene el Parteaguas, ya hablabas del 88, ¿no? Luego tiene el 2006, el 2012, 2018. Si nos vamos antes del 68, hay varios que fueron, pero que también fueron mujeres valiosas que estuvieron en esa transición, apoyando, ayudando, como por ejemplo, nos estábamos acordando con Andrés Medina, que estuvo en este podcast, de la maestra Lupita Vargas, ¿no? Sí, una gran luchadora social, Lupita Morón. Y muchas mujeres, por ejemplo, que quizás sus nombres no van o no se quedan registrados. Muchas maestras, campesinas, artesanas. Las anónimas que decía la presidenta. Todas las anónimas, las amas de casa, que hay que reivindicar esa palabra. Mi mamá es ama de casa y lo digo con mucho orgullo. Tengo tías amas de casa que han criado, que han cuidado familias. Entonces, las mujeres estamos siendo reivindicadas hoy, como lo dijo la presidenta, si llega una, llegamos todas. Y yo así estoy convencida. Llega una, llegaremos todas. Las reformas que se han hecho, esa oportunidad que haya... yo me acuerdo mucho, Gaby, ahora cuando estuvimos en la dirigencia de Morena, y después nos tocó la elección de 2018 participar dentro del partido como una cuestión de mesa política. Sí, ya en el 21 no tanto, se cerró mucho, pero lo que fue el 15 de dirigencia y el 18 que nos decían, no, es que, porque nosotros ya practicábamos la paridad cuando no estaba todavía constituida en los marcos jurídicos electorales, más en el 2015, no, es que no está preparado por una mujer, no, es que no, y escuchar... Es que son muy complicadas. Y escuchar eso en nuestro momento, pues es difícil porque pues, la ideología es la columna vertebral, ¿no? de cada ser humano. Pero sí es difícil escuchar eso. Es que aquí no hay una mujer, no van y votan por la mujer. Digo, siempre sea una mujer, hombre, honesto, que venga estos principios que tú estás marcando ahorita, que tenga la visión, que tenga esa madurez, que tenga el oficio político, que ya hablamos de eso. Pues claro que deben estar en estos espacios para gobernar. Y claro que vamos a llegar, y hay un libro que se llama Oficio de Político. Es un oficio, lleva tiempo, lleva años, no hay ningún pedacito que te pueda saltar para tener un buen oficio de político. Yo leo fácil cuando alguien todavía no tiene el oficio, ¿no? Cuando tiene decisiones intempestivas, emocionales, abruptas. Eso no es ser un buen político. Un buen político es el que se serena, el que tiene un temple, el que se maneja estoicamente y que piensa en el bien común. Entonces, yo soy una militante más que va a sumar todo lo que esté a su alcance, que va a llevar una agenda por los derechos de la gente, que sueña que el pueblo michoacano, cada mujer en cada hogar, que ha hecho maravillas a lo largo de su vida, estirando recursos, cuidando a sus papás, criando a veces en soledad. Yo soy una militante más que con mucha humildad voy a estar siempre anteponiendo al movimiento y buscando que confíen en mí, en los espacios que esté articulando un gran equipo. Yo soy articuladora de equipos. Claro. Ahora en educación tengo a mi cargo pues toda la decisión de la política pública educativa, que son las decisiones más complejas que he tenido que tomar. Se toman decisiones todos los días. Al final se trata de poder lograr que miles y miles de personas estén formándose y
Eso es lo que ponemos a disposición los servidores públicos que tenemos oficio político y que nos dedicamos a eso, a servir. Y que, como lo dijo siempre el presidente Andrés Manuel, ahora nuestra presidenta, yo justo ayer comenzaba a leer el libro que hace sobre la transición, de lo que se trata es de ponernos al servicio de los otros seres humanos. Más que hablar de mí o de lo grandiosa que soy o puedo ser o de lo que voy a prometer, es cómo logramos hacer de Michoacán este Michoacán maravilloso, claro, este Michoacán lleno de mujeres y de hombres que tienen un gran destino. Yo creo que Michoacán tiene ya ese destino por el que trabajamos todos los días y que simplemente atravesó unos años oscuros, neoliberales y de violencia, pero que pronto estaremos dando la vuelta. Así es, Gaby. Gaby, vamos a ir concluyendo, pero no quiero dejar pasar. Yo sé de ti a ese tiempo. Tú fuiste directora de los jóvenes, fue tu primer encargo. Tuve uno antes que fue ser secretaria técnica del DIF, que yo siempre digo que el DIF fue mi gran escuela. ¿Con el la DIF, maestra Carmen? Con la maestra Carmen, yo secretaria técnica, redactaba muy rápido porque venía a trabajar en un juzgado y de escribir en un periódico, entonces redactaba rápido y fui secretaria técnica muy joven y ahora siempre lo agradeceré. Y luego titular de jóvenes. Titular de jóvenes, tú hiciste el voluntariado juvenil. Creamos ese programa. Fíjese que ese programa era maravilloso. Sí. Me tocó a mí conocerlo después, mucho después. Tú ya estabas de diputada. Porque después de la elección del 2006, ahí tuve la oportunidad de estar en CDS un ratito, entrar ahí a trabajar. Y esto de los cuecos, pero lo del voluntario juvenil era maravilloso, porque liberabas tu servicio realmente. Sí, aparte fue un semillero de liderazgos juveniles. Yo venía de haber ido a El Salvador en un programa de formación política. Fui a El Salvador y fui a Cuba. Y ahí lo que aprendías es hacer organización política con muy pocos recursos, pero sí con mucha formación. Había que leer, había que generar un manual, había que tener ciertas prácticas como la creación de las estufas Lorena. Y ahí la creación de la estufa Lorena. Miguel Ángel Sandoval, Pantoja, algunos alcaldes actuales, Octaviano. Lara, Villegas. Todavía me encuentro, el otro día ahí andaba yo en Taretan y me encontré en el voluntariado. Bueno, sí, era un proceso de formación política, pero para hacer actividad social en las comunidades, sembrar, cuidar árboles, campañas de limpieza, de alfabetización, de cuidar niños y sobre todo también de generar espacios o entornos saludables. Y bueno, las estufas Lorena, que además nuestra presidenta que anduvo en Cheranasticuri, pues aquí hacíamos esas estufas para evitar que inhalaran lo que genera la leña. Entonces, al tiempo siempre lo recuerdo como una gran iniciativa. Y ¿cómo la hicimos? En ese entonces yo muy joven, con muy pocos recursos, y logramos movilizar a miles de jóvenes. Entonces ahora lo veo con mucha gratitud y con mucho aprendizaje de hacer organización. Es más, ahí fue el parteaguas cuando llega el doctor Leonel Godoy de hacerlo secretaría. Sí. Porque fue un trabajo extraordinario. Ahorita que hablabas de todo esto de la colectividad, de lo que es Gaby fue parte de eso, pero más que nada formaste ese equipo. ¿Sabes formar equipo, Gaby? Sí. Esa es una virtud que tienes. Y mis equipos acabamos siendo amigos en el tiempo. Son ya muchos años. Por ejemplo, con Pati nos conocimos en el DIF, con Pati Flores. Carmen me llevó al primer congreso feminista en Huastepec. Y yo a lo largo de los años lo que acumulo son amigos y gente con la que hago política y con la que además acabo haciendo un gran compañerismo y siempre, siempre, siempre sumando, articulando, uniendo, tejiendo, transformando y hilando fino, ¿no? Conociendo la emoción humana, la naturaleza humana y tratando de que muchos puntos que parecen como una estrella siempre tenga un punto de convergencia para que genere luz. Y somos capaces de generar luminosidad y tengo la fortuna de haber generado grandes equipos que algunos de ellos llegaron a ser alcaldes o líderes políticos sociales y bueno, presidentes del partido. Presidentes del partido. Así es, Gaby. Pues vamos a ir cerrando. Muy buena labor. Hay mujeres como tú, pero tú deben estar en las boletas en el 2027. Gaby, con esa convicción que tienes, con esa visión aparte que tienes, creo que no estás tú, es el quítate tú porque quiero yo.
¿no? Y donde pues Gaby va a estar contribuyendo a esta transformación. Claro que sí, yo Pero estoy te queremos lista. ver las boletas, güey. Claro, estoy lista hacia el futuro, siempre hacia adelante. Y pasado, nada. Futuro, todo. Y estoy lista, estoy preparada y tengo la edad donde tengo la experiencia suficiente y la juventud necesaria para estar con toda la energía para un proceso de transformación profunda en una segunda etapa, de continuar transformando y sobre todo con la visión de sumar y unir. Muy bien, Gaby, pues nosotros no somos así, amigas y amigos, aclarado el asunto. Nuestro humanismo no nos lleva a reprimir, ya se explicó aquí, no nos va a llevar nunca a reprimir. Las resistencias, pues, las combatimos con política y con honestidad y la razón. Gaby, mujer honesta, de buen corazón, joven y de gran trayectoria también. Gaby, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julio, me encantó estar aquí. Yo siempre decía, invítenme. No, sí, claro, aquí bueno, puertas abiertas porque esta es la casa de todos nosotros para ir aclarando cosas y bueno, pues esperemos que nos veamos pronto, Gaby. Claro que sí, muy inspirador para seguir recordando por qué no somos así y por qué no nos gusta eso que ya hicieron otros y dañaron al país. No somos así. Así. Somos diferentes y mejores. Y mejores. Gracias, Gaby. Maravillosos. Hasta luego, amigos. Nos vemos la próxima. Amigas y amigos, nos vemos la próxima semana en su podcast del morenismo michoacano. Nosotros no somos así. Hasta luego. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Somos así.